Estamos en el acto de la formulación de imputación y para poder cerrarse tiene que manifestar los imputados si desean declarar en relación a estos hechos. Estoy esperando su respuesta. Sí, su señoría, en un momento se le da su pronunciamiento mi defendido José Vicente de la Torre. Sí quisiera, si me lo permite usted, señor juez, darle una breve explicación a usted y a contestar la imputación referente a lo que nos acusa esta persona. Muy bien. Con esto está manifestando su deseo de declarar. Sí, señor. Correcto. El diverso imputado, el señor Vicente de la Torre Vega. Yo me lo salvo, su señoría. Muy bien. Entonces, el señor Vicente de la Torre Domínguez, haciendo uso de su derecho, permítame, vamos a recibir su declaración contestando. Esto va a producir contestación a los hechos que el Ministerio Público le viene aduciendo. Lo exhorto por su carácter de imputado a que se conduzca con verdad en lo que tenga que manifestar, en lo que tenga que declarar relativo a los hechos que se le imputan. Voy a pedirle que proceda de manera libre a exponer su versión en relación a los hechos que el Ministerio Público le reprocha. Adelante, por favor. Sí, señor. Muchas gracias. Le agradezco, señor, que me dé la oportunidad de explicar esta situación tan molesta y triste para nosotros. Alejandro dice que tiene el derecho por tener el permiso de siembra del ciclo 19 y 20. Ese permiso de siembra se lo dieron indebidamente las secretarias del módulo de riego, que es una autoridad de Conagua, para expedir los permisos de siembra para poder sembrar. Esa tierra del lote 9, señor juez, desde muchos años antes a la fecha... Voy a interrumpirlo. Le voy a pedir, señor Alejandro, bloquee su micrófono. Se ven personas y se escuchan voces en el área en que se encuentra. Gracias. Una disculpa. Proceda pues con su... Gracias, señor juez. Ese lote 9, propiedad de Alejandro, que yo no estoy diciendo que no sea el dueño de esa tierra. Ni lo dije, ni lo digo, ni lo diré. Dice él que tuvo derecho de sembrar esa tierra en el ciclo 19-20 porque obtuvo un permiso de siembra que por error se lo dieron a él, a sabiendas las secretarias de la oficina del módulo de riego 06, de que mi esposa poseía un contrato de arrendamiento debidamente protocolizado, registrado en el registro público de la propiedad y causando efectos legales ese contrato y con vigencia. Para eso, varias autoridades agrarias lo dictaminaron que ese contrato estaba vigente y causando efectos legales y jurídicos. Creo yo que estoy hablando correctamente. Si me equivoco, pues disculpa. Mucho antes de ese ciclo 19-20, muchos años antes, incluso cuando mi papá vivía, esa tierra yo la sembraba y la trabajaba. 1 o 2 años antes de que mi papá muriera, yo la sembraba y la trabajaba. Alejandro jamás la sembró y la trabajó. Ni en ese entonces, ni después de la fecha del 19 y 20, porque nosotros seguimos sembrándola y trabajando. En ningún momento Alejandro ha tenido la posesión de esa tierra, señor juez. En ningún momento. Del 2009 a la fecha, la posesión la ha tenido mi esposa con ese contrato que le digo protocolizado y registrado en el registro público de la propiedad.
Alejandro ha dicho que nosotros hemos actuado con dolo y el señor Ministerio Público ha dicho que con dolo, y eso es mentira, eso no es verdad. En ningún momento ese contrato se ha dictaminado como nulo o inexistente o ilegal. Ninguna autoridad ha podido dictaminar eso. Yo no comprendo, señor juez, la verdad. Si personas como la señorita licenciada que está atendiendo a Alejandro y el señor Ministerio Público, siendo personas estudiadas y que están en su cargo para ver lo que es verdad. Que lo interrumpa, concrétese a los hechos que el Ministerio Público le viene reprochando. Su declaración tiene que ser en relación a esos hechos. Ok, yo no entiendo cómo si están viendo los documentales y están viendo documentales legales, cómo hacen las cosas y llevan esto a estos términos ante usted como una autoridad ya superior y molestar a usted con estas cosas que son mentiras, señor. Todas son mentiras. Y muchas, y repetidamente. Ese contrato tiene validez y es legal. Y aparte, muy aparte, dice él que hay daños. ¿Daños en qué? ¿En qué? Porque esa agua que trasvasamos del tren hacia la tierra, el propio distrito de riego y el módulo de riego lo hace mes por mes, año por año, y trasvasan esa agua, que no es agua negra, no es agua contaminada, es agua que viene de sobrantes de los mismos riegos de las tierras, y la vuelven a trasvasar a los canales de riego. El distrito de riego y el módulo de riego lo hace. Cuando nosotros usamos la tubería para trasvasar el agua, el distrito de riego, señor juez, por solicitud nuestra, no lo permitió, nos dio el permiso de hacerlo. Y lo hacen porque eso es lo que se debe de hacer convenientemente para no desperdiciar esa riqueza de esa agua, porque es agua limpia, sin contaminantes para la tierra. Y repito, el mismo módulo de riego y el distrito de riego lo hacen en todo el trayecto de los drenes en el Valle del Yaqui. Ok, eso quería comentar. La situación en cuanto al contrato, usted lo puede ver, o el Ministerio Público lo debió haber visto, que hay un contrato legal. Entonces, la posesión con eso lo tiene mi esposa María de Los Ángeles Vega Blancas. Y nosotros, pues, evitamos que entrara alguien a sembrar ese ciclo, porque por la posesión era nuestra, ¿verdad? Entonces, después de eso, quiso entrar un maquilero por orden de Alejandro a trabajar la tierra y no lo permitimos. Nosotros seguimos trabajando la tierra, preparamos la tierra, rastreos, tabloneos, zanjeos, fertilización, y logramos sembrar la tierra esa, con la posesión de la tierra, obviamente. Llegó al grado que el trigo lo regamos con esas aguas y el trigo logró darse. No pudimos obtener el agua del módulo de riego porque Alejandro evitó que el módulo de riego, con el permiso de siembra que él obtuvo, nos diera el agua. Y el módulo de riego nos dijo, me dijo a mí, Vicente, no podemos darte el agua porque el permiso de siembra lo tiene tu hermano. ¿Ok? Pero podemos darte el permiso para que trasvases agua del drenaje. Son drenes que se usan para conducir el agua sobrante de los riegos, para que lo riegue la tierra. Y así lo hicimos. Se logró la siembra, señor juez, y la cosechamos. De tal manera que nosotros sembramos y nosotros cosechamos. Posterior a eso, obtuvimos dictámenes legales de autoridades agrarias, en donde hacen constar la propia Zagarpa, que mi esposa María de Los Ángeles
tenía la posesión con un contrato de arrendamiento legal y vigente. También la Autoridad de Sanidad Vegetal, en dos oficios, nos extendieron unos oficios en donde allí en el oficio claramente dice que la tierra la preparó mi esposa, bueno, nosotros por orden de mi esposa, y que sembró mi esposa, o nosotros por orden de mi esposa. Entonces, la siembra Alejandro no la hizo. Y si Alejandro no tenía la posesión, no sembró, obviamente, señor juez, yo no sé cómo el Ministerio Público no se dio cuenta, pues nosotros cosechamos, porque el que siembra tiene que cosechar. A grosso modo, eso es la historia, señor. Muy bien, en relación a la manifestado por el imputado Vicente de la Torre Domínguez, ¿desean hacer alguna intervención la Fiscalía? Sí, señoría, una o dos preguntas. A ver, adelante. Señor Vicente, la primera de las preguntas, en sí el lote que hablamos, el lote 10, es propiedad de su hermano Alejandro. Perfecto. Usted, señor Ministerio Público, está en un error. Volvió a decir el lote Señoría. 10. Es el lote 9, solamente. Sí, el lote Creo 9 que ya se precisó, agente del Ministerio Público, que incluso se corrigió la formulación de imputación, no es lote 10, es lote 9. Ok, reformulo. La misma pregunta sobre el lote 9. Disculpe, ¿cuál fue su pregunta? Que si el propietario del lote 9 del que estamos hablando, el propietario es su hermano Alejandro. Sí, claro.